Feliz domingo. Un fuerte abrazo para todos y los mejores deseos de parte de nosotros y que sigan creciendo con el Señor porque vienen momentos de bendición. No te desesperes, vienen momentos de bendición. Estamos como cuando uno sabe que la meta es bonita, donde vamos a llegar es bonita, pero hay veces hay que pasar por carreteras destapadas. Entonces aguántate un poquito del polvo, dile a Dios que te ayude, los brinquitos que hay que pasar, porque nuestro final está profetizado en la palabra de Dios, que será hermoso. Amén, así es, y yo lo creo para nosotros y lo creo también para ti. Vamos a orar para disponer nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir esta preciosa palabra del Señor en esta mañana. Señor y Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti, unidos, Señor, en el Espíritu. Gracias te damos por el privilegio que nos das de poder llegar a ti en este día y darte gracias. Llegar a ti en este día confiadamente para darte gloria. Llegar a ti en este día confiadamente para disponer nuestro corazón a tu voluntad. Dependemos de ti y te damos gracias porque esta palabra que hoy recibiremos, Señor, tiene el propósito, Señor, de bendecirnos porque proviene de ti. Y tú, Señor, eres el que hace, Señor, producir cosecha en las semillas que tú siembras en nosotros. Así que estamos esperando esas grandes cosechas de tu parte en nuestra vida y te damos gracias por esta palabra preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Hoy en el nombre de Jesucristo, la palabra como siempre nos anima, nos exhorta, nos levanta. Uno de los propósitos de nuestro ministerio es que no solamente las personas puedan entender o los hijos de Dios puedan entender que es suficiente simplemente con congregarse o con orar de vez en cuando o conocer un versículo. No, es muy importante tener ese compromiso de llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y hay veces la palabra nos insta es a eso. La palabra nos insta es que tenemos que crecer como Pablo nos dijo. No pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo la meta dejando atrás lo que tenga que dejar atrás. Así que bueno, esperemos disfrutar la palabra de hoy. Amén. Y la palabra de hoy se llama, ¿cómo se llama? Un hombre de Dios. Diga, ese soy yo. Levante las manos. Amén. Un hombre de Dios, una mujer de Dios también. Amén, amén. Un siervo de Dios, un Cuando hombre hablamos de Dios. de un hombre de Dios no estamos hablando en género, estamos hablando del hombre que donde estamos todos nosotros, también estamos nosotras representadas allí. Así que vamos a las escrituras. Espero que tengas tu Biblia, que tengas tu cuaderno de apuntes y que recibas esta gran bendición. Génesis capítulo 48, versículos del 38 al 44. Dice de esta manera: y dijo Faraón a sus siervos: ¿hemos de hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Hay muchas historias en la palabra del Señor, pero de verdad que esta porción de las Escrituras, esta historia como tal, que es la historia de Dios en la vida de José, es gloriosa. Es un clásico. Amén. Es un clásico en las Escrituras, pero siempre que Dios nos permite predicar, pues nos lleva a otra enseñanza más en el río de su espíritu. Esta palabra del Faraón es el final feliz de una vida llena de muchas dificultades. De hecho, este es el fruto que cosechó José, el fruto de la obediencia. Si ustedes pueden ver aquí, es Faraón, un impío que está dándole flores a un hombre de Dios, porque es un hombre de Dios especial. Todos los hombres de Dios son amados por Dios, pero este hombre es especial porque es un hombre que tenía
un compromiso. Y mira que el Faraón, llega un momento que me encanta como cierra Faraón cuando dice, y sin ti ninguno alzará su mano. Está hablando que sin tu aprobación, sin tu permiso, Dios lo puso por cabeza y no por cola. Pero él tuvo también, como hablamos otra vez el domingo, tuvo que pasar por los procesos que no fueron agradables. Todo lo contrario, procesos desagradables. Y todos, pues yo desearía ser usado también como José, pero también podemos llegar a ser usados conforme al propósito de Dios. Pero vemos que todos deseamos ser usados como José, que nos levanten como José, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Es aquí ahí el detalle. El detalle, ¿cierto? Y esto me hace recordar a una niña que amaba tocar el violín. Amaba tocar el violín y en la ciudad donde ella vivía se estaba presentando el mejor violinista del mundo y el papá la llevó. Y cuando estaba en el concierto, esa niña estaba feliz y se acaba el concierto y le dieron la oportunidad de poder hablar con su violinista predilecto. Y sus primeras palabras fueron cuando lo vio, dijo, yo daría mi vida por tocar el violín así. Y el violinista le respondió de esta manera, eso precisamente fue lo que yo hice para poder llegar a tocar el violín de esta manera. O sea que tanto en la vida espiritual como en cualquier arte, yo que soy músico entiendo que aunque la gente no lo crea, eso es una profesión que quita mucho tiempo. Amén. Y requiere de mucho sacrificio. Mucha entregar su vida. Eso es. Entonces, mira qué tan importante esto, ¿cierto? Queremos ser hombres de Dios, pero tenemos también que desear y disponernos a pagar un precio. No estoy hablando del precio de la salvación, ya se lo pagó Cristo, pero lo que nos toca a nosotros, lo que nos compete a nosotros. Amén. Así que si deseamos ser, usted puede decir, caballero, si yo deseo ser un hombre de Dios, y nosotros como mujeres podemos decir, si yo quiero ser una mujer de Dios y alcanzar las promesas del Señor, entonces debemos de estar dispuestos a esforzarnos, debemos de estar dispuestos a trabajar, debemos de estar dispuestos a someternos, porque es importante para poder alcanzar aquellas cosas que el Señor quiere que alcancemos. Sí, un cristiano, un hombre de Dios necesita entender que tiene que tener dominio propio, pedirle a Dios sabiduría, que debe ser un buen mayordomo de todas las áreas que Dios le permite tener. Y hay una palabra que no agrada mucho, pero que es importante poder tener en cuenta si quieres alcanzar esos propósitos de Dios y poder escuchar todos esos elogios y poder tener ese final conforme el Señor lo quiere para ti, y es la obediencia. Obedecer es importante para poder que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y para ser ese hombre especial hay que pagar un precio. No cabe duda, hermano, en cualquier área de su vida. O si no, hable con uno de los futbolistas que usted admira o con cualquier persona que usted admire. Ha tenido que pasar por procesos y pagar un precio. Amén. Ahora, qué bendición. ¿Cuántos no queremos el vestido de lino finísimo, la corona, la autoridad, el anillo, el carruaje y toda esa honra? Pero cuando José recibió este gran llamado, cuando recibió esta gran bendición, también recibió una gran responsabilidad. Y Dios no da responsabilidades a quien no tienen carácter formado para poder recibirla. Entonces, le recibió responsabilidad de ser gobernador del imperio más grande que había en ese entonces, que era el imperio de los egipcios. Amén, así es. Es una responsabilidad tremenda. Así es. Una de las características entonces de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, número uno, es que goza de buena fama. ¿Goza de qué? Goza de buena fama. O sea que la fama no es mala. Que hablan de nosotros. Mucha gente, muchos cristianos, muchos siervos de Dios le tienen miedo a la fama. Y la fama no es mala. Lo que es malo es el corazón de los famosos. Amén. ¿Cierto? La fama, como el dinero, como toda bendición que Dios te da, no es mala, es como tú la uses. Amén, amén. Aquí ya el Señor nos está hablando. Desde el principio nos está hablando, pero qué bueno también hacer pares y decir, bueno, ¿cómo es mi fama?
que hablan de mí. Génesis capítulo 39, versículos 1 al 3 nos habla: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tremendo. Vio Tremendo. Potifar. Yo me imagino, por el momento metámonos como en la película, ¿cierto? Amén. Llega Potifar al mercado de donde se compraban los esclavos y en eso ve a José, de tantos esclavos, porque era un capitán, de los esclavos que ve a José, y lo primero que tuvo que haber visto en José era la gracia de José, ¿cierto? Un muchacho joven pero interesante. Amén. Lo compra, se lo lleva para la casa. Pasan los días y al ratico, de 15 días, un mes, no sé cuánto tiempo habrá podido pasar, dice la Escritura que él vio que Dios estaba con José. Esto me lleva a imaginar a mí de que José no andaba diciendo por ahí, es que mira que yo soy cristiano, es que no. Esto me enseña en otras palabras que José no tuvo necesidad ni de hablar, no te tenía que decir muchas cosas, no, a él se le notaba que Dios estaba con él. Un hombre de Dios no tiene que ser como la gallina que por ahí, o como cualquier ave que cuando aterriza hace bulla y cuando también se va hace tremenda bulla. Yo me imagino que José estaba calladito, pero sus frutos eran frutos donde el mismo hombre, su capitán del ejército, tenía que darse cuenta que en José había algo especial, y lo especial que había en José era que Dios estaba con él. Amén. Dios estaba con él. Así es. Y Tremendo. cuando Dios está contigo, pues el respaldo de Dios está contigo. Y José era un hombre que tenía el respaldo de Dios, pero él no era un hombre religioso. Él no era un hombre solamente de boca, él no era un cristiano de palabras, él era un hombre de testimonio y de buena fama, de testimonio y de buena fama, porque Dios no va a respaldar a aquellos cristianos que son de boca, aquellos que son de doble vida. Dios respalda a aquellos cristianos, a aquellos hijos de Dios que tienen buenos frutos, que tienen buenas acciones, que con sus acciones demuestran su fe. Esos son los hombres que Dios respalda. Amén. La gente que está alrededor de nosotros, no crea, ellos no tragan entero. La gente se da cuenta de que Dios está con nosotros, y se dan cuenta no por lo que hablamos, ni por lo que hablamos a veces lindo del Señor. Hay gente que habla muy lindo del Señor, hablan palabras de apasionadas por el Señor, pero escúchame, esto es más que palabras, esto es una actitud que muestre que Dios está contigo, un buen vocabulario, unos buenos sentimientos, una autoridad espiritual en tu vida, una gracia. Ve a tu familia, tú puedes hablar mucho de Dios, pero cuando tu familia está patas para arriba y tú eres la cabeza, eso dice mucho también de nosotros. Entonces mucha gente a veces habla mucho de Dios, pero sus actitudes son malas. Yo en una ocasión, hace muchos años atrás, yo no era ni pastor, era servidor de una iglesia, y un hombre me dijo que fuera a orar por su empresa. Y cuando yo llegué, pues era un hermano en la fe, muy bonito y todo, y me hablaba porque me conocía y hablaba muy bonito, y Dios, pero de un momento a otro cogió como que se molestó con algo de un trabajador de él, y el hombre en ese momento se le olvidó quién era, hermano, y le faltó mencionar a la suegra, a la mamá y todo el mundo, y yo me quedé así. Entonces, muchas veces la gente no te quiere oír hablando tanto de Dios, sino que te parezcas más a Dios. Amén. Entonces, un hombre de Dios tiene esta característica: goza de buen testimonio, goza de buena fama. La gente, aunque de pronto no guste mucho de la palabra de Dios, dice, ese hombre es un hombre que camina en integridad. Entonces, Amén. es muy importante eso. Así es. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, sabe que lo que hace glorifica a Dios con su buena fama.
porque lo que nosotros hacemos glorifica el nombre del Señor. Así Mateo es. capítulo 5, versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Quiere decir que cada cambio que surge en mi vida, que cada cambio que yo también me someto a Dios para que Dios haga, cada uno de esos cambios va dando gloria a Dios. ¿Y quiénes son los que se dan cuenta de eso? Los que me rodean, una nube de testigos, mi familia, los vecinos, el jefe, ellos se rodean y dicen, wow, mira cómo ha cambiado, glorifican, gracias a Dios, glorifican a Dios por los cambios que nosotros también vamos permitiendo que Dios haga en nuestra vida. Y es cierto que cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, le estamos diciendo al mundo que tenemos un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que restaura. Amén. Estamos diciendo en otras palabras, sí se puede cambiar con la ayuda y el poder de nuestro Señor. Amén. Es muy importante tu actitud, no tu religión, sino tu crecimiento, y que sepan la gente cuando Dios está contigo de que Dios tiene el poder de cambiarte. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es, amén y amén. Todos queremos un lugar de autoridad, todos queremos los privilegios que tiene la autoridad, Así pero es. muchos están siempre sacando el cuerpo a la formación del carácter que tiene que ver con el proceso. Todo lo que José pasó es pasar del lugar de donde vendían los esclavos a pasar de segundo del faraón, tuvo que pasar un proceso donde su carácter fue formado, y parte de ese carácter es todo esto que se notaba en sus acciones. Así que es. si nosotros queremos ese lugar de autoridad, debemos entonces también de tener, número 1, buena fama, y número 2, ganarnos la confianza de otros. Un hombre de Dios se gana la confianza de otros, es un hombre confiable. Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 3 dice, José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la causa del egipcio Potifar a partir del momento en que se puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Qué glorioso esto. Potifar vio que Dios estaba con José y que José era confiable. Amén. José Amén. se fue ganando la confianza de su amo, no la exigió. Le tocó comenzar de cero en casa Amén. de Potifar. No fue exigente. No llegó allá diciendo, no, es que ustedes no conocen a mi papá, ustedes no saben quién soy yo soy el hijo mimado, mi papá me dio un manto de colores. No, él no fue exigente, no llegó diciendo como muchas personas a veces que son cristianos, se congregan en tal iglesia, ustedes no saben que yo soy cristiano, yo soy un siervo de Dios, yo me congrego en la iglesia tal. No, no fue exigente, se ganó la confianza, hizo la fila, comenzó de cero. Muchas personas hay veces quieren imponer que las personas confíen en él, y la confianza es un producto de testimonio, de años, de que pasa el tiempo, y esa confianza se llega a tener con una buena actitud, con paciencia, con ser íntegro, con ser confiable. Cuando José llegó a casa de Potifar, yo no creo que Potifar le andaba hablando mucho. Entonces habrían otros trabajadores que seguro llegaban y le decían, ¿cómo que te llamas tú? A José. Ve, José, jefe Potifar manda que tú a las 4 de la mañana te levantes, le bañes el caballo, a las 5 sale él y que estés listo. Entonces cuando Potifar llegaba y veía su caballo limpio como le gustaba a él, además que le preguntaba al que estaba encargado, ve, ¿y quién me bañó el caballo? No, fue ese muchacho que tú compraste, José. Ve, ¿y quién me limpió la sandalia? Fue el muchacho José. Un día llegó al baño y además que de pronto le preguntó a la esposa, mi amor, ¿y quién hizo la limpieza del baño?
José. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que hay que comenzar de abajo y ir creciendo para que la gente vea que nosotros tenemos una actitud de esperar en Dios, una actitud del Señor que es paciente en todas las cosas. Entonces, haciendo las cosas como para el Señor. Hay gente que quiere que le den el primer lugar apenas llegan y quieren hacer las cosas muchas veces cuando no le dan el lugar que ellos quieren, de mala actitud. Pero tenemos que entender que José hizo las cosas como para el Señor. Yo me imagino que vivía enamorado Potifar. De hecho, la palabra muestra que lo estimaba mucho porque Dios estaba con él, pero él también se esmeró en tener frutos apacibles, frutos de nuestro Señor. Amén, así es. Así que esta confianza José no se la ganó con servilismo. Él no se la ganó siendo un lambón, sino que se la ganó siendo de testimonio. No se la ganó diciendo, es que Dios está conmigo, Dios está conmigo. No fue por lo que hablaba, es por lo que él hacía. Esa confianza la ganó por cualidades indispensables que todos nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, también debemos de tener. Para ser confiables para las personas y ser confiables para Dios. Entonces es necesario tener varias cualidades. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas, la honestidad. Amén. Hay que ser honesto. En una ocasión, una persona que robó en su empresa, el jefe lo cogió pillado, como decimos nosotros, y lo perdonó. Y entonces él estaba contento porque lo perdonaron, pero el jefe le dijo que era cristiano, y yo te perdono, pero no seguimos trabajando. Él se sintió indignado, porque él dice, pero si me perdonó, es que una cosa es perdonar y otra cosa es seguir andando con esa persona. Hay que ser honesto, hay que ser honesto. Hay personas que cuando se rompe el cordón de la confianza, hermano, lo que tú vas a tener en tu frente siempre es una afrenta, tu pecado va a estar ahí constantemente. Entonces, él trabajó en la honestidad, él respetó los principios de moral. Filipenses capítulo 4:8 nos enseñan, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Entonces los pensamientos tuyos para ser un hombre de Dios tienen que ser pensamientos conforme a Filipenses capítulo 4, Amén. Versículo 8. Así es, Proverbios 11:3 dice que la honestidad guía. La honestidad guía a la gente buena y la deshonestidad destruye a los traicioneros. Quiere decir entonces que cuando somos honestos podemos ser guiados por Dios y cada una de nuestras decisiones, cuando somos honestos, entonces va a buscar siempre la rectitud y esto nos va a llevar por buen camino. Otra de las características de ser una persona confiable para los hombres y para Dios es la honradez. Es la honradez y es ser recto con nuestras acciones. Para ser confiables debemos de ser honrados. Y otra cosa, mi amor, es ser responsable. Amén. Es la responsabilidad con el cumplimiento de nuestras obligaciones. Lo más horrible que puede haber es que tú cuentes con que alguien te va a llegar para el trabajo tuyo a tal hora y tú puedas delegar y que esa persona no cumpla, no sea responsable. Y no nos engañemos, amado, Dios no podrá usar oportunidades de prosperidad y bendición en manos de hombres irresponsables. Perdóname ser tan duro, pero es una realidad. Dios se está paseando por la tierra y está buscando gente con principios morales. Las oportunidades llegan, pero nosotros tenemos que ganarnos la confianza del líder, de tu jefe, para que entonces Dios te ponga en otro nivel, te ponga en otro nivel y puedas ser conocido como un hombre como José, un hombre especial. Mire, amado, vea, la confianza es un punto tan importante en cualquier relación, en cualquier ámbito que tú quieras. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo no acostumbro a recomendar a alguien para un trabajo porque sé que es una responsabilidad muy grande. Y una vez lo hice, hermano, y esa persona hizo hasta para vender. Desde ese día entendí, estos 3 puntos deben ser clave en nuestra vida. Amén. Deben ser clave en nuestra vida: la honestidad, la honradez, la responsabilidad, para que tú te conviertas en un hombre con buen testimonio y la gente pueda decir, Dios está con él. Amén, así Dios es. está con él. Así es, gloria al Señor. Ese lugar de autoridad tiene un precio.
para llegar a ese lugar donde el Señor quiere llevarnos, eso tiene un precio. Así que debemos de tener buena fama, así que debemos de pedirle al Señor nos ayude para esa buena fama. Debemos de ganarnos la confianza de otros, y eso también incluye cuántos padres no tienen confianza sobre sus hijos. Y eso genera discusiones, problemas, o los esposos y las esposas. La confianza es vital en todas las relaciones. Y un hombre de Dios, número 3, o una mujer de Dios, es un hombre de palabra. ¿De palabra? De palabra. Es tan importante. De palabra. De palabra. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Versículo 12. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Wow, ¿Qué problema? Wow. Vemos el triunfo de José por algo muy importante que tenía. Amén. Era un hombre de palabra. Amén. Tenía una facultad muy brava, muy valiente, muy macho que todo hombre y todo siervo debe tener, que es poder decir no cuando tienes que decir no. Él le había prometido algo a Dios, Dios había sido bueno con él, Dios le había entregado por medio de Potifar tremendo ministerio. Amén. Y el hombre se sostuvo y dijo no. Muchos hermanos viven en fracaso por una simple razón: no mantienen su palabra, les cuesta decir no. Y Mateo capítulo 5 versículo 37 dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Amén. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Mira cómo Dios puede bendecirte, pero también el enemigo puede usarte para que tú seas un hombre de doble palabra, dices una cosa y después sales con otra. Amén. Así es, de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí entonces es importante poder ser hombres, ser mujeres de palabra, que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Sabe? Porque Eva no supo decir no, Adán no supo decir no, Sansón tampoco supo decir no. ¿Y qué decir de David? ¿Y qué consecuencias tuvieron que pasar por no decir no? Y no es fácil. Muchas veces llegan situaciones en nuestra vida que nos proponen y uno sabe que va en contra de nuestros principios, ¿cierto? Amén. O que simplemente no lo debemos hacer. Entonces, cuando tú sientas que no sabes cómo justificarte y cuando te ofrecen algo, simplemente no dé explicación, diga no, amén, ¿cierto? Cuando te digan, ¿qué te parece? Vea, tenemos los intereses más bajitos con esta tarjeta de crédito, diga no, porque antes debo hablar con mi esposa. Eso es una manera de excusarte. Cuando los hijos a veces te piden cosas que no deben ser, hay que aprender también a decirles a ellos no. Cuando te sabes que te vas a meter en una deuda que en un segundo vas a firmar, pero va a durar 10 años pagando esa deuda, muchas veces tiene que ser un hombre de palabra y decir no, no. Aún muchas veces, yo sé que hay veces necesitamos fiarle a alguien, pero si esa persona no es confiable, aunque nos dé pena, hay veces hay que aprender a decir no. Esto, hermano, aunque parezca un ejercicio sencillo, te va a llevar a un lugar muy especial y sobre todo vas a vivir con paz. Amén. Muchos de nosotros nos hemos metido, hermano, en la boca del lobo por no saber decir amén, no.
¿Qué hubiese pasado con José si él no hubiese dicho no? Exacto. La historia fuese otra. Si hubiese quedado registrada en la Biblia, pues la historia pudo haber sido que José al fin tuvo relaciones con la esposa de Potifar, ya quedó en embarazo y Potifar estuvo criando un hijo que creía que era de él, pero era de José, y la historia fuera distinta. Y José quedó como esclavo en la casa de Potifar hasta los últimos días de su vida. Hubiese sido otra historia completamente ya no diferente. hubiese sido un hombre especial, sino no el hombre, el de la novela. Así es. El de la novela extraña, ¿cierto? Amén. José le dijo no a la carne y le dijo sí al propósito de Dios. ¿Qué cosas nosotros tenemos que aprender a decirle no? ¿Y qué cosas debemos de abrazar para decirle al Señor sí? Eso es lo que nos llevará al propósito de Dios y a lugares de honra, de ser hombres y mujeres de Dios. Es difícil decir no. Amén. Yo los entiendo, es difícil. Cuando uno a veces le tiene mucho amor a ciertas personas, les cuesta toneladas decir no. Es difícil decirle no a las tentaciones, que sabemos que hay unas tentaciones que pueden traerte alguna dificultad, pero hay unas que te pueden meter en unos problemas eternos. Amén. Y hay cosas que hay que aprender a decir no, hermano. Esto Amén. hacen las mujeres, los hombres de Dios, los hijos de Dios. Amén, amén, amén. Así es. Entonces, un hombre de Dios, número 4, no pierde la esperanza. Un hombre de Dios no pierde la esperanza. A pesar de que la vida sea dura y sea injusta. Así Porque es. es que cosas injustas vamos a ver por todos lados. Génesis capítulo 39, versículo 20 al 22 dice, y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, aún en la tormenta, aún en la pandemia, aún en las circunstancias adversas, escúchame esto, tienes que oír esto, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Yo quiero hacer un paréntesis aquí pequeño. Este hombre está en la cárcel injustamente. Pueden haber mucha injusticia sobre nosotros, pero ahí muestra de que la gracia y la misericordia de Él estaba sobre Él. El amor de Dios estaba con Él. Yo quiero decirte que no pierdas la esperanza. Escúchame, yo sé que estamos pasando los tiempos, de eso hablamos todos, ya de eso habla todo el mundo. Pero el amor de Dios está con nosotros. Tú y yo lo podemos decir. Sí, amén. Escúcheme, si no fuera por el amor de Dios, yo no estaría ni en estos momentos aquí. Amén. Puedo discernir, puedo sentir el amor de Dios y la misericordia y la gracia de Dios en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Amén. Por eso es que un siervo de Dios no pierde las esperanzas. Amén. La presión ha sido grande, pero el amor de Dios es mucho más grande que cualquier dificultad. Y lo podemos ver en esta historia. Usted no sé si de pronto conoce la historia, pero usted sabe que le calumniaron sobre que había violado a la esposa de Potifar. Y dice el versículo, voy a leerlo completo, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. No dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Esto es gracia, mi amor. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Amén. Esto es tremendo. Así es tremendo porque por todo lo que José tuvo que atravesar, pudo haber perdido la esperanza. Y pudo haberla perdido con mucha facilidad, porque fueron muchas las razones por las cuales él tuvo que pasar, todas las dificultades que tuvo que pasar, muchas razones tenía para haber perdido la esperanza. Pero sin embargo, José actuó de manera diferente. José actuó de manera contraria a lo que estaba pasando a todo su alrededor, porque todo lo que el Señor le permitía hacer, toda oportunidad que tenía, la hacía bien.
todo donde el Señor lo colocaba lo hacía bien. Toda tarea que el Señor le permitía hacer lo hacía bien. Es como decir, yo voy a estar bien es cuando tenga un lugar de autoridad. No, él estaba bien y él trataba de hacer todas las cosas porque estaba bien con él mismo. Hacer las cosas bien delante de Dios. Servía como para el Señor. Entonces él todo lo hacía bien, como con esperanza. Así como Potifar notó que Dios estaba con él, el jefe de la cárcel también notó lo mismo. Buena actitud, notó que había diligencia, era un hombre positivo y lo promovió a la administración de la cárcel. Esto es lo que pasa con los hombres que tienen esta actitud aún en medio de la injusticia. Así y esto no es. es fácil, por eso estos son hombres especiales y hombres de Dios. Amén, así es, eso es muy cierto. Así que sí, todos, si tú estás pasando por un momento de dificultad en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en el trabajo, si crees que ya no hay esperanza, entonces sigamos el ejemplo de José. ¿Y cuál es? Poner todo nuestro empeño en cualquier sea la tarea, no importa que sea pequeña, pon todo tu empeño y haz lo mejor con esperanza. Échele gana Amén. a cualquier situación que se le presente. De pronto tú estás esperando hoy la gerencia de un banco y te ofrecen simplemente un mínimo y eso es lo que hay. Así Échale es. gana, que Dios, que cuando somos fieles en lo poco, pues Dios nos pone en lo mucho. Amén, Recuerden que amén. Dios cambió la situación de José y tú eres un hombre de Dios, tú eres una hija de Dios. Dios también cambiará la situación de nosotros Amén. en el tiempo Amén. de nuestro Señor. Así es, Dios ve tu esfuerzo. Él sabe en momentos de dificultad cuánto te cuesta, pero también ve tu esfuerzo. Y cuando tú quieres poner todo tu empeño en hacer lo mejor de lo mejor, entonces el Señor transforma las peores adversidades. Él te está viendo, Él ve cómo haces cada cosa en el rol en el que estás. Y en el rol en el que estás hoy hace parte de la formación del carácter del Señor para Él llevarte donde quiere llevarte mañana. Así que hay que hacerlo mejor. Mira, he oído que a los que son violadores le va muy mal en la cárcel. Escúchame. Y aunque era una mentira, una calumnia, vemos que aún por encima de ese chisme, de esa calumnia, de lo que fuese, Dios estaba con José y aún en la cárcel Dios lo respaldó y llegó Amén. a ser el número 1 de la cárcel. Hermano, el diablo se puede levantar contra ti, las injusticias se pueden levantar, los enemigos se pueden levantar, pero Dios ha prometido ponerte por cabeza y no por cola. La promesa se cumplió porque José era un hombre que le creía a Dios. Amén, así Entonces es. nunca perdió la esperanza. Nunca se puede perder la esperanza. Y aún en una situación tan difícil como la cárcel, Amén. Dios lo puso por encima. Amén, así es, el Señor es maravilloso. Así que un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo que hace es que tiene buena fama, que se gana la confianza de otros, que es un hombre, una mujer de palabra. Y número 4, ¿cuál fue el que hablamos en número 4? Número 4, no pierde la esperanza. No pierde la esperanza. Y número 5 es muy importante, es que lo identifica su humildad. Ser humilde. ¿Identifica qué? Su humildad. O sea, no es soberbio, No. no es orgulloso. Ser humilde. Y que es muy importante poder saber, hay gente que pasa por procesos y los procesos los vuelven amargados. Yo pasar por medio del proceso y que en medio de ese proceso no pierda el gozo, la alegría, la humildad, eso es algo que es de Dios, solo de Dios. Amén. Génesis capítulo 41, versículo 14 al 16 dice: el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios, quien le dará al faraón una respuesta favorable. Así que un hombre de Dios lo identifica su humildad. El que quiere ser grande, entonces tiene que ser humilde. El que quiere ser grande, tiene que ser humilde. En nuestra humildad está nuestra victoria. En reconocer que es Dios. No hay triunfo ni bendición
sin humildad. José le dio todo el mérito a Dios. Amén. Cuando Faraón le habló del sueño, él fue un hombre que le dio la gloria a Dios. Le dijo, no fui yo el que interpretó el sueño, fue Dios. Nosotros debemos procurar hacer lo mismo, Cuando te digan, hermano, mira cómo te veo de bendecido, hermano, darle la gloria a Dios, ya que Amén. aceptar la gloria, escúchame lo que te voy a decir, aceptar la gloria es robar lo que le pertenece a Dios, y Dios no compartirá la gloria de él con nadie. Los hombres de Dios no se quedan callados. Cada vez que Dios te bendice, cada vez que Dios te da dones, cada vez que Dios te pone en alto en el ministerio, un hombre de Dios nunca se queda callado. Siempre le da la gloria a Dios. Pablo lo dijo también, soy lo que soy por la gracia de Dios. Hoy tú y yo somos hombres de Dios por la gracia de Dios. Si estamos sirviéndole a Dios, no es por nuestra fuerza ni por nuestro conocimiento, es por la misericordia y la gracia de Dios. Así que nunca le robes la gloria a Dios. No fue el conocimiento que José tenía acerca de los sueños lo que le ayudó a interpretar su significado. No, fue el conocimiento que José tenía de Dios. Amén. ¿Sabes? El conocer a Dios te da esperanza. El conocer a Dios te hace vivir tranquilo, porque tarde o temprano Él te va a poner en alto y tú lo glorificarás. Glorifícate, Dios, en mí, para yo glorificarte. ¿Cierto? Amén. Entonces, dale gracias a hoy, dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Comienza a vivir con un espíritu de adoración, de alabanza, de adoración por todos los méritos que tú tienes, que has sido por la gracia de nuestro Dios. Amén. Creo que lo que Dios nos está enseñando a través de la palabra nos ayuda, nos invita a seguir siendo esos hombres de Dios, aunque estés pasando por la tribulación, aunque estés pasando por el momento más difícil, aunque estés pasando por chisme e injusticia, no te amargues, no te llenes de venganza ni de resentimientos. Simplemente sigue adorando a Dios, sigue obedeciendo a Dios, que llegará el tiempo que aún los impíos como Faraón tendrán que decir, nada se podrá hacer en este lugar sin la autoridad de este hombre de Dios. Así y cuando Dios te ponga ahí, entonces glorifica a Dios. Amén, amén. Glorifica a Dios. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta palabra, porque estoy completamente convencida que el deseo de Dios es glorificarse en nuestra vida. Es que cada día el Señor dice su palabra que Él añade gloria tras gloria. Y lo que Él quiere es que nosotros recibamos y disfrutemos de esa gloria con humildad. Pero tenemos entonces que pedirle al Señor que nos ayude. Padre, ayúdanos, oh Dios. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, tuyos. Queremos ser, Padre, hombres y mujeres que te honren. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, para gozar de buena fama. Ayúdanos, Dios, para ganar la confianza de otros, Señor, para ser hombres y mujeres de palabra. Y que a pesar de la injusticia no perdamos la esperanza, Señor, porque eres tú el que harás justicia. Que no busquemos venganza, sino que esperemos en ti, Señor. Y ayúdanos a ser humildes de corazón, así como nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, Amén. Mil bendiciones, un fuerte abrazo desde nuestro corazón. Gracias por su amor, gracias por sus aportes de amor para el ministerio. Les amamos y que el Señor les multiplique.